El cuerpo de la luz. Una de las más misteriosas y extraordinarias consecuencias de la práctica de Dzogchen es la activación del denominado cuerpo luminoso o de luz. Se dice que los más grandes practicantes de Dzogchen pueden decidir no morir como los demás seres vivos, sino desaparecer con todo y cuerpo en un acto portentoso que no deja huella visible. Lograr tal hazaña implica haber trascendido todo vestigio de mente condicionada y todo apego a la materia y las formas. El cuerpo de la luz invierte el proceso de creación de elementos complejos a partir de los simples y constituye una purificación total. El ser que activa el cuerpo de luz consigue la libertad total de tal manera que, a partir de su activación, puede aparecer en cualquier forma que decida y en cualquier lugar o mantenerse libre de forma visible. Durante la activación del cuerpo de luz, el practicante acostumbra a resguardarse en un lugar cerrado mientras ejecuta el portentoso acto de desafiar a la muerte. Testigos en las inmediaciones afirman observar la súbita aparición de un arco iris rodeado de la morada del practicante. Los maestros de Dzogchen afirman que el cuerpo de la luz es un indicio de haber logrado la maestría total del establecimiento en Rigpa. Sin embargo, dicen que esta portentosa hazaña no es ni mejor ni más excelsa que la muerte normal y por lo tanto no amerita mayor vanagloria. La libertad total. El verdadero logro de la práctica de Dzogchen es la libertad total, aquí y ahora, independiente del carácter, condiciones y responsabilidades de la vida cotidiana. Un maestro de Dzogchen es capaz de sentirse totalmente libre, a pesar de haber aceptado el más extenuante ritmo de vida. Las condiciones externas ya no le afectan, puesto que se ha liberado de hábitos, costumbres, apegos e ilusiones. Vive experimentando un gozo total en completa libertad, gozo que se haya matizado de una compasión y un amor sin límites. En esta época, en la cual la confusión impera como una condición habitual y siempre presente, la no meditación Dzogchen aparece como una alternativa preciosa para quien ha decidido explorar y experimentar su verdadera naturaleza. La correlación interhemisférica, una medida de la unidad cerebral. De acuerdo con la tradición mística judía, antes de la creación del universo, solo existía una luz divina impregnándolo todo. No existía materia ni vida biológica, ni tampoco espacio o tiempo. Los místicos nos advierten que intentar entender racionalmente tal estado de la existencia previa al Big Bang resultaría no solamente inútil, sino imposible, ya que nuestras referencias perceptuales y nuestras estructuras mentales requieren de puntos de sostén, y antes de la creación del universo, estos no existían. La luz divina, sin límite, refulgente y en unidad total, sin partes o compartimentos, decidió crear el tiempo y el espacio, y para ello hizo un hueco en sí misma, disminuyendo su fulgor en una zona de su unidad. Este proceso denominado Tsit-Tsum aconteció inmediatamente antes de que se creara y explotara la primera partícula elemental. Al hueco de Tsit-Tsum penetró un rayo de la luz divina y en su centro algo hizo explosión. El espacio fue creado junto con el tiempo y nació nuestro universo. A partir de ese instante, la creación se fue expandiendo vertiginosamente y nuevos compuestos se formaron en la unión de partículas cada vez más complejas. De acuerdo con la misma tradición mística, el universo tal y como lo conocemos sigue recibiendo la luz divina, pero en diferentes grados, dependiendo de la unidad del receptor. La unidad total de la luz divina sigue existiendo, y esa existencia es necesaria para sostener la creación a cada instante y en todo momento. El desarrollo espiritual del ser humano depende, según el misticismo judío, de la cantidad de luz divina
que el individuo es capaz de recibir. Esta capacidad a su vez depende del número y opacidad de las capas o velos que lo separan de Dios. Mientras menor aún de cantidad de filtros existan, la cercanía con respecto a la fuente lumínica será mayor y la experiencia resultante más vibrante y espiritual. En cambio, si existen muchas barreras para la luz divina, la existencia será un martirio oscuro y repleto de sufrimientos y divisiones. La unidad cerebral. Algunos científicos contemporáneos envidiamos la simplicidad y belleza de una concepción como las antes descritas, porque no solamente en ella se vislumbra un asidero para la esperanza, sino porque coincide con la experiencia fenomenológica. Cuando desaparecen conceptos y filtros de la percepción, experimentamos una ligereza luminosa que parece hablar de la existencia de algo con lo que establecemos contacto. En cambio, cuando intentamos encontrarle sentido a la existencia, utilizando conceptos racionales, siempre existe un límite que no es posible atravesar y nos deja en un lugar intermedio, sin retorno ni avance, ligados a una especie de cárcel construida por nuestra propia mente. Solamente cuando observamos esa cárcel desde fuera, nos percatamos de su existencia y con asombro se nos presenta la vida desde otra perspectiva, más luminosa, optimista y sin límites. En otras palabras, sentimos que rasgamos un velo y nos iluminamos, o para ser más exactos, nos llega la resolana de una luz proveniente de un cielo con una menor cantidad de nubes. Las imágenes anteriores son obviamente metafóricas, ya que son artificios semipoéticos que utilizan resultantes perceptuales. En realidad, no hay luz en nuestra experiencia ni nubes o resolanas. La fuente de lo que sentimos es más abstracta y no puede ser explicada, utilizando preceptos ligados a nuestro funcionamiento perceptual, simplemente porque estos son el producto de una transformación y no el dato primario. Pero entonces, ¿con qué nos conectamos cuando rasgamos velos y transponemos filtros conceptuales? El místico judío contestaría a esta pregunta con un rotundo «con Dios», el budista «con nuestra verdadera naturaleza». En cambio, el hombre de ciencia propondría una respuesta basada en la experimentación y la observación, después de que lograra hacer un paralelismo o similitud entre por lo menos dos variables o instancias de la realidad. Su razonamiento sería más o menos el siguiente. Se habla aquí acerca de un acercamiento a la luz divina o a Dios, y se afirma que la principal característica de ello es su unidad perfecta y una existencia totalmente trascendente con respecto al espacio y el tiempo. Más aún, se afirma que el contacto con lo espiritual requiere de un abandono de conceptos racionales. Pues bien, ¿no será entonces que ese susodicho contacto se produce cuando se logra un isomorfismo? Porque ¿no es acaso todo contacto un asunto de similitud o semejanza entre los que lo establecen? Incluso, ¿no confiesan los iluminados que han logrado ese contacto que ellos experimentan sentirse transformados en aquello que contactan? La hipótesis de isomorfismo es además la misma que la escritura tradicional defiende: el hombre creado a semejanza de Dios. Si lo anterior es cierto, el camino científico resulta claro, a saber, desarrollar un método objetivo para lograr el isomorfismo y probar sus consecuencias. Si estas consecuencias son las mismas que se describen durante el proceso de contacto con la luz divina, habremos dado un paso en el camino. El isomorfismo de la unidad implica lograr en el individuo un estado de unificación cerebral, imitando con ello la unidad atribuida a la divinidad. La labor, entonces, es lograr la unidad cerebral. La correlación neuroeléctrica. La mejor técnica natural para lograr la unificación es la autoobservación, por la sencilla razón de que todos los contenidos que logran ser observados
se unifican en el mismo acto de observación. Esta técnica se utiliza en forma extensa en el budismo. En relación con el estudio de la actividad cerebral, se sabe que la codificación de información que realiza este órgano implica la transformación de señales de entrada en códigos y patrones neuroeléctricos. Las características de estos patrones codifican la información y supuestamente dos códigos similares representan información parecida. Si se coloca un electrodo de registro en la superficie del cráneo de una persona y se amplifica suficientemente la actividad eléctrica del cerebro, se registran ondas de diferente frecuencia que representan la suma conjugada de la actividad de millones de neuronas. Los códigos son la actividad compleja de las poblaciones neuronales y nuestro electrodo registrará una aproximación muy burda de aquella, pero con todo suficiente como para sacarle provecho. Si dos zonas del cerebro manifiestan los mismos patrones de actividad eléctrica, se puede decir que están unificadas y que manejan la información en forma similar. El mayor o menor grado de similitud se puede calcular obteniéndose así un número que representa la correlación entre ambas zonas. Mientras mayor correlación se registre, mayor será la unificación entre las zonas en cuestión. Existen ya programas de computadora que calculan la correlación neuroeléctrica del cerebro en cualquiera de sus localizaciones. El lector adivina ya hacia dónde quiero llegar. Podemos calcular los índices de correlación de un cerebro midiendo con ellos el grado de su unificación e incluso ya somos capaces de transformar tales índices en sonidos que el propio dueño de tal cerebro puede utilizar como claves de retroalimentación, indicándole el grado exacto de su propio estado de unificación. Podríamos entonces aprender a incrementar o a disminuir la correlación neuroeléctrica del cerebro y con ello aumentar o decrementar la unidad cerebral. El aprendizaje de la correlación interhemisférica. Precisamente eso es lo que decidimos hacer en el Laboratorio de Investigaciones Cerebrales que dirijo en la Universidad Nacional Autónoma de México. Creamos un programa de computadora que no solamente medía los índices de correlación neuroeléctricos, sino que los transformaba en sonidos que a su vez eran retroalimentados a sujetos voluntarios con la indicación de aumentar la frecuencia de aquellos sonidos indicadores de una alta correlación interhemisférica. Registramos la actividad de ambos hemisferios cerebrales con la idea de lograr que estos unificaran su actividad y con ello la de todo el cerebro. Simultáneamente con el registro, los sujetos reportaban sus experiencias subjetivas asociadas con cada nivel de correlación interhemisférica. De esta forma, logramos investigar los alcances y límites de la unificación cerebral y las experiencias asociadas con los mismos. Los resultados detallados y técnicos fueron publicados en una revista especializada, pero aquí haré una mención general de los mismos. En primer lugar, hallamos que definitivamente sí es posible incrementar la correlación interhemisférica hasta un grado casi total. El sujeto, que logró la mayor puntuación, reportó que en índices de 98% de correlación interhemisférica, su experiencia era la de estar situado en una dimensión de actividad subjetiva trascendente con respecto al tiempo y al espacio. Más aún, la diferencia entre él como sujeto diferente del resto del universo desapareció para llevarlo en gozo hasta una vivencia de unidad consigo mismo y con el mundo. Este resultado está de acuerdo con la hipótesis de isomorfismo analizada antes. En otras palabras, la unificación de la actividad cerebral conlleva a la conciencia de unidad y al encuentro con lo que los místicos denominan luz divina. Comparamos los índices promedio de correlación interhemisférica registrados en un grupo de hombres y mujeres y en general, encontramos que las mujeres se encuentran por arriba de los hombres en su unidad cerebral. Sin embargo, este resultado no fue estadísticamente significativo. Tanto hombres como mujeres pueden aprender a incrementar su correlación interhemisférica.
Pero, de nuevo, las mujeres son superiores en ello y alcanzan índices más elevados que los hombres, aunque estas diferencias también resultaron ser estadísticamente no significativas. La teoría sintérgica. Los resultados de los experimentos no dejan lugar a dudas. La unificación interna estimula la conciencia de unidad y ésta actúa como una especie de llave maestra que abre el contacto con un estado de luminosidad subjetiva. De acuerdo con la teoría sintérgica, el campo neuronal se refiere al producto que crea el cerebro como resultado de todas las interacciones neuronales que acontecen en la estructura cerebral. El campo neuronal podría concebirse como una matriz de interacciones similar, pero de menor complejidad que la látiz del preespacio. La teoría sintérgica afirma que el campo neuronal es capaz de interactuar con la látiz del preespacio distorsionándola y que esta distorsión es la estructura de nuestra experiencia. Así pues, cualquier experiencia resulta de un contacto, pero la cualidad de la experiencia dependerá de la calidad del contacto. Un cerebro en un estado pobre de unificación distorsionará la látiz en forma diferente que un campo neuronal proveniente de un cerebro en un elevado nivel de unificación. La unidad interna dependerá de la calidad de la distorsión y de ella la experiencia. El estado básico de la látiz, libre de distorsiones, holográficamente congruente y de máxima coherencia, es un modelo de la luz divina que todo lo llena, refulgente y en una unidad simple sin compartimentos. Cualquier distorsión de la látiz pura equivale a una disminución de la luz divina y es resultado de un proceso de Sint-Zoom. El campo neuronal es el filtro y los velos de la luz divina, porque solamente un campo neuronal análogo de la látiz pura no la distorsionaría. Cuando el cerebro alcanza un grado máximo de unificación interna, el campo neuronal se vuelve isomórfico con la látiz del preespacio. Allí y solo allí la luz divina no encuentra filtros que la opaquen y allí y solo allí el Dios externo y el interno se unifican. El modelo que propone la teoría sintérgica es congruente tanto con la experiencia mística como con los resultados de la investigación científica. De acuerdo con este modelo, existe una sola realidad, la de la látiz, y un número indeterminado, posiblemente infinito, de distorsiones, velos, que ésta puede asumir. La experiencia humana depende de la activación de un campo neuronal proveniente de un cerebro humano, capaz de distorsionar a la látiz en forma hipercompleja. Pero esta experiencia se vuelve divina cuando el campo neuronal mimetiza el estado básico no distorsionado de la látiz, es decir, cuando el campo neuronal humano se vuelve isomórfico con la látiz pura. Este isomorfismo se alcanza cuando se logra una unidad cerebral total. En esta instancia todo se vuelve paradójico. No existe interno ni externo, sino ambos y ninguno. No existe tiempo ni espacio, sino solamente una luz divina, en unidad simple y completa. El yo y el tú desaparecen en su dualidad y lo que permanece es la experiencia de la luz divina en todo. La topografía neuropsicológica, una nueva herramienta para el conocimiento psicofisiológico. Se propone aquí una integración entre la neuropsicología y la topografía cerebral, con el objetivo de utilizarlos a fin de profundizar en el conocimiento psicofisiológico. La neuropsicología tiene su origen más claro en Luria, quien estableció relaciones entre procesos psicológicos y el funcionamiento del cerebro. En sus estudios clínicos, este investigador soviético se propuso establecer un correlato anatómico cerebral de padecimientos clínicos diversos, cuyos componentes psicológicos eran claros. Actualmente, la neuropsicología posee todo un arsenal de conocimientos acerca de la localización cortical de funciones psicológicas. Por otro lado, la topografía eléctrica cerebral, como ya vimos, permite realizar el registro objetivo de los campos eléctricos bidimensionales que continuamente existen en el cerebro, sobre todo a nivel cortical. Las técnicas actuales de computación aplicadas a los registros de la actividad electroencefalográfica
detectada con electrodos múltiples, permite interpolar la actividad entre pares de electrodos y graficar los campos de voltaje de una superficie bidimensional. El resultado es un mapa, el cual, con diferentes tonos de gris o en colores, representa estos campos. La técnica es parecida a la representación topográfica de una zona de terreno en donde las partes altas se representan con ciertas tonalidades y las bajas con otras, de tal forma que en una superficie bidimensional se inscribe un mapa topográfico que representa el terreno real con todos sus accidentes. En la topografía cerebral, el mapa, en lugar de representar zonas geográficas de diferentes altitud, representa voltajes de variada magnitud. En un mapa topográfico cerebral se observan zonas de máxima positividad, de máxima negatividad y un conjunto enorme de pasos intermedios dependiendo del número total de electrodos utilizados en el estudio y el registro electroencefalográfico original. La topografía neuropsicológica intenta aplicar el conocimiento neuropsicológico en términos de la localización cortical de funciones a la representación topográfica de la actividad eléctrica cerebral. De esta forma, dependiendo de las características del topograma, de sus zonas de mayor o menor voltaje y polaridad y de las dinámicas de sus cambios, se puede inferir el tipo y características del funcionamiento psicológico asociado. Como vimos en un capítulo anterior, cuando se realiza un promedio espectral de la actividad electroencefalográfica con una duración mayor de 10 segundos, se obtiene un mapa topográfico estable e invariante que conserva sus mismas características a lo largo del tiempo. Esta invariante parecería estar asociada con la individualidad. Hacen falta investigaciones serias a fin de establecer las relaciones objetivas entre la topografía eléctrica cerebral y el conocimiento neuropsicológico. Por lo tanto, la idea de integrar ambas herramientas es sumamente prometedora. Vipassana. Aunque este no es un libro que trate acerca de las técnicas y prácticas para lograr la iluminación, me parece oportuno añadir una sección que permita al lector interesado experimentar en sí mismo el sabor de la iluminación a través de la aplicación de una técnica poderosa y efectiva. En realidad, existen muchas formas de aproximarse a la naturaleza verdadera y a la realidad, y esta es una de ellas. Esta técnica está siendo divulgada por el maestro Goenka y consiste en realizar una percatación de las sensaciones que normalmente ocurren en todos y cada uno de los puntos de la superficie del cuerpo y en el interior del mismo. Ninguna zona corporal es considerada en esta técnica como más importante o superior a otras, sino todas son observadas con la misma actitud ecuánime y neutra. Este tipo de vipassana fue descrito por Buda en un discurso acerca de las formas meditativas y se basa en la idea de que el cuerpo contiene memorias acerca de todos los acontecimientos vividos en la existencia. Algunos de estos han sido experimentados con placer y las memorias que los reguardan evocan sentimientos de apego, mientras que otros se asociaron con dolor y activan sentimientos de rechazo. Mientras más se repitieron similares acontecimientos, más honda es la huella mnémica registrada en el cuerpo y más influencia posee sobre la forma de percibir el entorno y el sí mismo. Cuando las sensaciones placenteras o dolorosas que están en el cuerpo son observadas con ecuanimidad, las huellas de memoria en ellas se van purificando. Cuando todo el cuerpo, tanto en su superficie como en su interior, puede ser observado con desapego y ecuanimidad, ocurre una liberación del pasado y de todos sus condicionamientos. La posibilidad de observar las sensaciones corporales acontece porque éstas forman parte de una estructura con una forma específica. Un objeto se puede observar tanto que constituya un patrón distinto de un fondo. Cuando la percatación del objeto se hace en todas y cada una de sus porciones, la forma desaparece quedando solo la observación. Lo mismo ocurre con la observación del cuerpo.
Este existe como una estructura definida, con una forma concreta solo para una percepción que unifica una serie de componentes y confunde la estructura o patrón resultante con un sólido con existencia independiente. Cuando, en cambio, se reconoce que toda solidificación es ilusoria y lo que verdaderamente existe es un proceso, el sólido cae hecho pedazos en su identidad. El cuerpo es un proceso que mantiene lazos interdependientes con el resto de la creación. Se le percibe sólido e independiente cuando existe una identificación con su estructura, pero cuando se logra observarlo tal y como es, se le percibe como un proceso de interdependencia con todo lo demás. El primer paso del Vipassana consiste en fortalecer la atención a través de la concentración en la respiración, utilizando los movimientos respiratorios que deban observarse en sus fases de entrada y salida del aire en la nariz, hasta lograr que estos sean el único componente de información en la conciencia. Cuando esto ocurre, se inicia el proceso de observación de las sensaciones corporales. En resumen, el meditador se sienta relajadamente y se percata de su respiración hasta lograr una total concentración en la entrada y salida del aire a través de sus orificios nasales. Después de lograr lo anterior, localiza alguna zona corporal de su cabeza, de preferencia en la parte más alta de la misma, la corona o vértice, y allí concentra su atención hasta sentir una sensación clara. Esta puede ser una vibración, una presión, un cosquilleo, etc. No importa la cualidad de la sensación. Esta es observada con atención y ecuanimidad. A partir de esta zona se comienza un recorrido corporal sin dejar fuera ninguna parte del cuerpo por insignificante que ésta sea. De esta forma, se recorre toda la parte alta de la cabeza, las porciones laterales de la misma, la nuca, la frente, las orejas, la nariz, las mejillas, la boca y después el cuello, los hombros, los brazos, el pecho, la espalda, las caderas, los glúteos, los órganos genitales, el ano, los músculos y las piernas hasta llegar a los pies y sus dedos. Cuando se completa este recorrido, se inicia otro en sentido contrario desde los pies hasta la cabeza. Los recorridos se continúan y se repiten una y otra vez hasta lograr sentir todas las partes del cuerpo sin excepción de ninguna y observando sus sensaciones con desapego y ecuanimidad. Cuando lo anterior se logra, entonces el siguiente recorrido se realiza penetrando unos pocos milímetros debajo de la superficie y sintiendo todas las sensaciones. Cada recorrido subsecuente se profundiza cada vez más hasta que se logra observar todo el cuerpo, tanto en su superficie como en su interior. El momento en el cual se realiza una percatación completa, el cuerpo desaparece como sólido y se percibe cada vez con mayor sutileza. Lo anterior solo es posible cuando las memorias han perdido su carga y poder. Los recorridos de las sensaciones corporales con una percatación desapegada y ecuánime tiene como resultado lo anterior. Entonces, ya no existe a qué apegarse y qué rechazar. Es decir, desaparecen las formas fijas legadas por identidades y condicionamientos. La percepción se libera y lo mismo sucede con los filtros de la realidad con mayúscula. Esta es vista tal cual es.